Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro fascinante estudio del libro Hechos de los Apóstoles, hemos llegado al capítulo número 13 que inicia el primer viaje misionero de Pablo. Y comenzamos la lectura con el versículo número 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Se menciona a Bernabé, a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Profetas y maestros. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? Prácticamente no tienen diferencia, porque un profeta era un instructor, era un educador del pueblo. La diferencia entre los profetas y los apóstoles es que los profetas trabajaban dentro del pueblo de Israel. Es muy raro nosotros encontrar profetas que trabajen fuera de Israel o que presenten sus mensajes fuera. Un caso excepcional fue el de Jonás, y aún así no quería ir a Nínive, la capital de Asiria, a predicarle a unas personas el arrepentimiento porque vendría una destrucción. No era el deseo de Jonás ir al extranjero a predicar, más bien agarró un barco para irse a otro lado, pero no precisamente para hacer la obra de Dios, porque los profetas trabajan dentro. Por otro lado, los apóstoles son los que trabajan fuera, los que se dedican a la obra misionera. Entonces, dentro del grupo de profetas y maestros se menciona incluso a Saulo de Tarso. Hoy nosotros podemos también realizar una obra interna de reforma, de mejoramiento y de crecimiento dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestra familia, que es nuestra primera iglesia. Nuestra primera iglesia es el hogar. Allí es donde se vive el primer testimonio, o se debería vivir el primer testimonio. En el comentario del libro Hechos de los Apóstoles, encontramos el siguiente comentario que quiero compartir con ustedes. Y dice así: la causa de Dios en la tierra necesita hoy representantes vivos de la verdad bíblica. Los ministros ordenados, o sea, los pastores, los que se encargan de dirigir iglesias, solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar a las grandes ciudades donde viven muchas personas. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos. Si tú estás en el área médica, tú eres un testificador. Enfermeros, colportores, para los que no saben qué son colportores, son misioneros que visitan casa por casa y ofrecen libros o materiales de ayuda en el mejoramiento de la salud, mejoramiento de la familia y el crecimiento espiritual. Esos son los colportores. Digamos que son como unos vendedores de libros, pero que llevan el mensaje de salvación en esos libros. Tenemos también los obreros bíblicos y otros laicos. Laicos son todos los hermanos de la iglesia consagrados de diversos talentos para conocer la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar el Señor las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente y hay mucho por hacer. Debe usarse a todos los agentes, todas las personas, para que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales. O sea, todos, sea que tengamos poco tiempo en la fe y no importa en el área en el cual nos desarrollemos, siempre vamos a estar en contacto con personas a las cuales les podemos testificar de una manera educada, respetuosa, y ayudarles en las adversidades que ellos mismos están pasando. Por eso se menciona aquí a estos dirigentes que están en oración y educando a la hermandad creciente, ministrando estos al Señor. O sea, enseñando a las personas acerca de Dios y ayunando. Y dijo el Espíritu. Esta expresión, dijo el Espíritu, a mí me llama mucho la atención porque el Espíritu tiene muchas maneras de hablar. El Espíritu puede hablar a través de sueños, visiones, ¿ok? Siempre y cuando estén basados en la palabra, porque el Espíritu habla a través de su palabra. Pero también nos habla a través de otras personas, consejeros que estén fundamentados en la palabra. Como decíamos en otros estudios, por sus frutos los conoceréis, a la ley y al testimonio. Entonces el Espíritu se comunicó. ¿Cómo? Aquí no da detalles. Simplemente la hermandad consideró y entendió que el Espíritu Santo los estaba dirigiendo a ellos a tomar una decisión en pro de otras personas
que estaban distantes de donde ellos se encontraban en ese momento, en Antioquía. Y el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, para que ahora no solo ministraran dentro, sino que salieran a otros lugares. Entonces, habiendo ayunado y orado, la hermandad, todos, les impusieron las manos y les despidieron. Le pusieron las manos en la cabeza. Y decíamos, cuando hablábamos de la imposición de manos en el caso de los diáconos, que era ceder una responsabilidad, era compartir con ellos, no una transferencia de poder, sino conferir una responsabilidad, para que tuvieran en cuenta que su responsabilidad viene del cielo y que se efectúa a través de manos humanas. Les impusieron las manos. Y con respecto a esto también hay otro comentario importante que dice lo siguiente: tanto Pablo como Bernabé habían recibido ya su comisión de Dios mismo, y la ceremonia de la imposición de las manos no añadía ninguna gracia o cualidad virtual. Ya ellos sabían cuál era su responsabilidad, pero digamos que esto es como una confirmación. Era una forma reconocida de designación para un cargo señalado y un reconocimiento de autoridad de uno para ese cargo. Por ella, la imposición de las manos, se colocaba el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Para los judíos, esta forma era significativa. Cuando un padre judío bendecía a sus hijos, colocaba sus manos reverentemente sobre su cabeza para darle su bendición. Cuando se dedicaba un animal al sacrificio, uno investido de autoridad sacerdotal colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima. Y cuando los ministros de la iglesia de Antioquía colocaron sus manos sobre Pablo y Bernabé, pidieron a Dios por ese acto que concediera su bendición a los apóstoles escogidos en la devoción de esto a la obra específica para la cual habían sido designados. Esa fue la razón por la cual se les impusieron las manos, como queriendo decir: esta responsabilidad que ustedes tienen, tomen conciencia que viene de Dios, es para el Señor, para que ayuden a la hermandad, para que el mensaje se difunda de que Cristo es el Mesías prometido, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese era el mensaje principal de lo que ellos estaban testificando. Volvemos entonces al versículo número 4 y dice que fueron enviados por el Espíritu y descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, la isla de Chipre. Entonces Antioquía quedaba más o menos por aquí, Antioquía de Siria. Y entonces ellos navegan y se van a la isla de Chipre, y después de Chipre pues se van a ir a otros lados. El primer viaje misionero fue en lo que hoy sería Turquía. Aquí fue el primer viaje misionero. Fue un viaje misionero corto. Pudiéramos incluir en eso que esta primera experiencia misionera impulsó a Pablo a después, en la segunda, escribir cartas a las iglesias. No a estas iglesias del primer viaje, sino a las iglesias del segundo viaje. Porque aquí Pablo está aprendiendo. Pablo no es que se lo sabe todo. Él tiene conocimiento, es un hombre sabio, instruido, capacitado, pero también está aprendiendo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Nótese que primero van a las sinagogas de los judíos, que por supuesto también tienen personas que han aceptado que Cristo es el Mesías. Pudiéramos decir que había personas en la sinagoga que tenían las dos convicciones, que Jesús era el Mesías, y otros que todavía el Mesías no había llegado. Entonces ellos van a las sinagogas que estaban en esos diferentes lugares fuera de Israel. Estamos fuera de Israel, pero había sinagogas de judíos allí, tanto creyentes cristianos como los que todavía estaban esperando al Mesías. Y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, no Juan el discípulo amado, no, Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. Mago quizás porque hacía, no sé, algún tipo de espiritismo, aunque cuando nosotros estudiamos la historia de los reyes magos decíamos que eran sabios. Así que se podía interpretar como un consejero. Este era un consejero, era un hombre que se dedicaba a
quizás a decir premoniciones, profecías, enseñanzas. Sin embargo, el escritor Lucas, que no sabemos si ya estaba acompañando a Pablo en este viaje misionero, que posiblemente sí, lo describe como falso profeta judío. Era judío que debía haber estado esperando al Mesías, pero su dedicación era a enseñar erróneamente, por su interés personal, por supuesto. Le decían Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El término procónsul, que es con el cual se describe a Sergio Paulo, equivale al título romano que Augusto colocó sobre las divisiones de las provincias romanas, que eran en dos clases. Las que necesitaban control militar estaban bajo el emperador como comandante de las legiones y eran gobernadas por pretores y procuradores. Las provincias más específicas eran regidas por el Senado y estaban gobernadas por procónsules. O sea, era un hombre que representaba oficialmente al Imperio Romano. Chipre había sido una provincia imperial, pero más tarde fue asignada de nuevo al Senado. Y por lo tanto, en los días de Pablo era gobernada por un procónsul. El que se hayan encontrado monedas de Chipre en los días del emperador Claudio y se dan el título de procónsul a Cominio Procio, gobernador local, es una demostración de que en la isla de Chipre había un gobierno proconsular, como en otros pasajes. Lucas tiene cuidado de usar el título correcto de los funcionarios que aparecen en el relato. Entonces, Sergio Paulo se le describe como un varón prudente. Y llamando a Bernabé, porque se enteró que estaba Bernabé con Saulo haciendo una obra de ministración, los llama deseando oír la palabra de Dios. Había hambre de la palabra. Un hombre que le trabaja al Imperio Romano, que desea conocer las revelaciones de Dios a través de estos siervos, es la demostración de que hay muchas personas más que también tienen el mismo sentir. Y no solamente en esa época, sino en todas las épocas, incluyendo la nuestra. Pero les resistía Elimás el mago. Elimás, Bar Jesús. Bar Jesús le decían Elimás. Así se traduce su nombre en dos idiomas diferentes. Procurando apartar la fe del procónsul. O sea, la idea era desprestigiar a Pablo y a Bernabé. Porque claro, este hombre vivía de eso, de darle consejo al procónsul. Y a pesar de que era judío, pues tenía creencias erróneas. Y cuando llega Bernabé y Pablo, entonces trata de que el procónsul no los escuche. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí empieza a llamársele Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Imagínate la autoridad con que Pablo hablaba, no le temblaba el pulso para decirle estas palabras. Quizás en nuestro tiempo decirle a alguien así no sea políticamente correcto. Pero Pablo lo dijo. Lo dijo porque Pablo estaba seguro en el mensaje que estaba creyendo. Pablo estaba convencido en lo que estaba enseñando porque él tuvo un encuentro con Cristo. Pablo sabía cómo era su historia, todo lo que él había vivido antes de encontrarse con Jesús. Y que venga alguien a decirle a un hombre que quiere conocer de la palabra que deje de escuchar a estos hombres porque quién sabe qué tipo de mensajes presentan. Pablo pues se llena de una ira santa y reprende a este hombre diciéndole hijo del diablo. ¿O es que tú piensas aquí que yo no sé lo que estoy diciendo y tú no sabes la experiencia que yo he tenido para que le impidas a este hombre de responsabilidad conocer por tu propio interés personal? Hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo hablaba con autoridad porque él había tenido su experiencia de conversión y porque el mismo Señor Jesús se le había aparecido. Fíjate que aquí el que habla es Pablo, quizás de mayor edad y de mayor prudencia era Bernabé. Y Pablo le dijo sus cosas a Bar Jesús. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Ahora, algunos se preguntarán cuán correcto sería hablar igual que Pablo en la actualidad. La cuestión es que a veces nosotros tratamos así a quienes buscan la verdad. Cuando una persona sale con el texto bíblico tratando de conocer la verdad, hay quienes toman la actitud de Pablo, pero para hacer todo lo contrario, para reprender la verdad. Porque me lo han dicho, hay personas que me han escrito, no, que mi pastor me dijo tal cosa. Después de yo haber escuchado su video, fui y le pregunté a él, y él me dijo otra cosa diferente. Créanme que hay personas que me han compartido su experiencia. Yo no me voy a poner pico y pala, como dicen coloquialmente en Venezuela, no me voy a poner en batalla a discutir quizás una temática donde yo no puedo estar con la persona y sentarme con él a hablar de frente. Pero sí, lamentablemente, hay dirigentes religiosos que no les conviene que tú conozcas la revelación del Señor en su totalidad, porque están pensando más en su bienestar personal. ¿Cuál era el problema de este Barjesús? Que siendo judío, a él le interesaba más tener al procónsul engañado para él conservar su trabajo. Y Pablo lo entendió de esa manera. O sea, tú estás haciendo las cosas a tu conveniencia, diciéndote ser judío, diciéndote ser profeta, y estás opacando la verdad. Ahora, si tú fueras un idólatra, si tú fueras un sacerdote de un dios pagano, se entiende que actúes de esa manera, pero es que tú dices ser profeta de Dios. Ese es el problema. El problema es que tú dices ser del pueblo escogido. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Pablo le dice, no verás más la luz, por algún tiempo serás ciego. Y me llama la atención que Pablo pronuncie estas palabras de la ceguera cuando él mismo, como perseguidor de cristianos, quedó ciego cuando vio el resplandor de la gloria de Jesús. O sea, prácticamente le dijo, yo pasé por esa experiencia, quizás a ti también te toque pasar por ella. Así que eres un ciego y serás ciego físicamente porque espiritualmente eres un ciego. Y no verás la luz por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad. O sea, Dios obró en las palabras de Pablo. Porque Pablo hablaba desde su experiencia. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano porque Barjesús quedó ciego. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Ante un ataque directo, una respuesta directa y una manifestación del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, o sea, salen de la isla, Pablo y sus compañeros, Bernabé, Juan Marcos y posiblemente Lucas, que es el que está narrando la historia, arribaron a Perge de Panfilia, que esto ya es el sector de lo que hoy es el país de Turquía. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Por cierto, quiero pedir disculpas, ustedes escuchan así como un martilleo. No sé, parece que los vecinos hoy quieren derrumbar la casa. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos. O sea, Juan Marcos va a la isla de Chipre. Cuando llegan ya al sector de Turquía, Juan Marcos dice, mira, yo no sé, yo creo que esto no es para mí. Quizás por la juventud de Juan, aunque joven no sería tanto. Porque si es el mismo Juan Marcos del Evangelio, donde aparece un muchacho vestido con ropa de dormir, con una tela de dormir, y después sale todo desnudo cuando agarran a Jesús, si es el mismo personaje, joven no era, pero inmaduro quizás sí. ¿Qué edad tendría Juan Marcos, que fue el mismo que escribió el Evangelio de Marcos? No lo sabemos. No tenemos esa información. Pero pudiéramos decir que más de 20 años sí tenía. Más de 20 años, o sea, ya era un hombre adulto, pero todavía tenía cierta inmadurez porque dice, mira, no sé, yo como que me devuelvo a la casa. ¿Ve? Y creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Yo recuerdo que yo comencé el ministerio, yo me gradué muy joven, me gradué como a la edad de 24 años, o sea, joven no, pero hago una evaluación de mi pasado y me veo joven para aquella época. Entonces, yo también tuve mis momentos de desánimo. Dirigir iglesia en esa juventud y tener poca experiencia me hizo quizás cometer muchos errores en mi ministerio que después causaron un desánimo en mí. Pero aunque intenté muchas veces apartarme de la obra ministerial,
siempre estaba ese deseo de servir al Señor. Y puedo entender en cierto sentido a Marcos, porque Marcos después será un personaje relevante. Yo jamás me imaginé que podría tener la oportunidad de predicar como estoy predicando ahora, con tanta facilidad y poder llegar a tantos lugares. Pero es que en realidad la obra no es mía. Quizás si tú les preguntas a otros pastores que me conocieron cuando yo era más joven y ellos eran más experimentados, seguramente no me auguraban un buen futuro, en el sentido de que quizás no iba a llegar muy lejos como predicador o como pastor. Y quizás en su momento tenían la razón, como llegó a tener Pablo la razón después de no querer saber nada de Juan Marcos. Hasta un momento en que le dice o manda a llamar a Marcos para que por favor le ayude. Porque Pablo tenía compromiso en compartir lo que era su experiencia, pero Juan Marcos en su inexperiencia sintió un poco de desánimo o no sé qué le habrá pasado. Quizás quiso pasar más tiempo en su hogar con su familia y quiso regresarse a Jerusalén. Lucas no hace más mención de esto y dice entonces que ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, que es otro lugar diferente, entraron en la sinagoga un día de reposo. Fíjate que el tema aparece aquí. Aquí dice que ellos entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Y cuándo es el día de reposo según la Biblia? Si yo busco otras versiones, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, que es un poco irónico, ¿no? Porque los católicos el sábado ni les va ni les viene ni les llama la atención. Dice esta versión católica, Dios habla hoy, de Perge pasaron a Antioquía, ciudad de Pisidia, donde el sábado, ahí lo dice claramente, o sea, yo no me lo estoy inventando, no es una cuestión del Antiguo Testamento. Aquí dice que ellos entraron a la ciudad en el Shabbat, en la sinagoga y se sentaron, lo que indica que la gente estaba guardando el sábado. Y Pablo fue, si el sábado no hubiese sido relevante, Pablo y Bernabé hubiesen dicho, mira, no sé, le decimos a los hermanos que nos vemos mañana. Pero no, los hermanos están allí, tanto los creyentes como los judíos ortodoxos, o sea, por ponerles un nombre, los que creían en el Mesías y los que todavía lo estaban esperando. Ellos entran en la sinagoga y se sientan, no buscan palabra, se sientan a escuchar, a participar de la actividad del estudio. Después de leer en los libros de la ley, o sea, en la Tanakh, en el Antiguo Testamento y los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron, no es que ellos se ofrecieron, los invitaron y les dijeron, hermanos, si tenéis algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora. Oye, yo no sé, pero los vecinos de verdad quieren tumbar la casa. Entre más hablo, como que más martillan. Bueno, si tenéis algo que decir para animar a los hermanos, a la gente, díganlo ahora. ¿Tú crees que Pablo iba a perder la oportunidad de hablar? Él fue el que se paró. O sea, en lugar de pararse Bernabé, que era el mayor, que tenía más tiempo, se para Pablo. Se levanta y pidiéndoles con la mano que guardaran silencio. ¿Por qué? Porque quizás había algunos que no estaban de acuerdo. No, ¿cómo vas a poner a este hombre a hablar? Usted no conoce la historia. La gente conocía la historia, había escuchado de la historia y se sorprendieron de ver a Saulo de Tarso allí. Y algunos quizás inconformes, no querían y quizás un poco de irreverencia en la sinagoga. Y Pablo por favor pidió y les recordó, mira, vamos a escuchar. Y les dice, escuchen israelitas, y no están en Israel, están en el extranjero, están en lo que hoy es Turquía. Escuchar israelitas y también vosotros los extranjeros que tenéis temor de Dios. ¿Te das cuenta? Extranjeros que han aceptado el judaísmo y se han circuncidado. O sea, no es que eran extranjeros que no sabían nada del judaísmo. Si estaban en la sinagoga era porque tanto judíos de nacimiento o hijos de judíos, israelitas, de sangre israelita y extranjeros circuncidados, estaban guardando el sábado, ¿o no? Si estaban ahí era porque estaban guardando el sábado, el Shabbat. Y no estamos en el año 31 de la muerte de Cristo, ni en el año 34 del apedreamiento de Esteban. Estamos más del año 40 de nuestra era cristiana. Y Saulo de Tarso, Pablo, comienza a narrar la historia de todo el Antiguo Testamento de manera resumida. Si Esteban hizo un resumen del Antiguo Testamento, que ya lo leímos, y que Saulo fue testigo de lo que Esteban dijo,
Saulo hace un resumen más compacto y directamente apuntando al Mesías. El Dios del pueblo de Israel. Esta es la historia que cuenta Pablo basándose en la Tanakh, ¿sí? En el Antiguo Testamento. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto y después con su poder los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto durante unos 40 años. Y en el país de Canaán destruyó 7 naciones, los amorreos, los fereceos, los saduceos, los jebuseos, ¿sí? Los que nosotros leímos cuando estudiamos el libro de Josué. Y en el país de Canaán destruyó 7 naciones para repartir sus tierras entre ellos. Todo esto duró unos 450 años, entre el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, toda la conquista hasta que llegó la depravación. ¿Y cuándo fue la depravación? En el tiempo de los jueces. Después les dio caudillos hasta los días del profeta Samuel, que era el tiempo de los jueces. Una degradación total en jueces. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernase y Dios le dio como rey a Saúl, hijo de Cis. Aquí dice Quis. Es que estoy leyendo todavía la Dios habla hoy. Vuelvo a la 60. Nos quedamos en el versículo 21. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado muerto Saúl, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, varón conforme a mi corazón a pesar de sus errores. Y yo pregunto, si Dios puede llamar a David varón conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que cometió, ¿tú crees que David no recibió la gracia de Dios? Por supuesto que sí. La gracia siempre ha existido. Versículo número 23. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pasa directamente de David a Jesús. No menciona ni a Salomón ni al resto de los reyes. No menciona a María ni a José. Jesús directamente. Jesús es el descendiente de la promesa de David. A David. De que no faltaría rey que se sentase en su trono. Eso lo está diciendo Pablo. Pasa por toda la historia bien resumida, bien compacta para llegar al centro del mensaje. Versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento para todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, hablando del Mesías, yo no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Fíjate cómo los llama. Hijos del linaje de Abraham. Ustedes que han venido creyendo las promesas de Dios a lo largo de todo este tiempo. Y los que entre vosotros teméis a Dios, o sea, extranjeros que han aceptado las promesas. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ustedes son los primeros en recibir este mensaje. Ustedes fueron escogidos para recibir este mensaje y proclamarlo a otras personas. No fueron escogidos para hacer lo que quisieran como hijos caprichosos. Ustedes fueron llamados a recibir esta verdad presente para que la compartan y a través de la simiente de Abraham sean benditas todas las familias de la tierra. Ustedes, linaje de Abraham, y los que teméis a Dios, clasificando los dos grupos, los judíos por descendencia y los que habían aceptado por fe las creencias de las promesas mesiánicas, pero eran extranjeros que se habían circuncidado. A ustedes es enviada la palabra de esta salvación porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Irónico de que Jesús estaba allí, porque Jesús no salió de todo el entorno de Israel, estuvo, a excepción cuando subió a Tiro y Sidón. Pero siempre Jesús estuvo en Judea, en Galilea, en Perea, en Samaria. Mientras estaban las otras sinagogas de los otros sectores de las personas que habían bajado a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, que seguramente en esta sinagoga había gente de allí,
que había sido testigo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y se había bautizado. Pero los gobernantes en su tiempo no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas, a pesar de tener el texto en la mano, no conocían las palabras de los profetas. Más sabios fueron los magos del Oriente que llegaron preguntando dónde está el rey que había nacido. Y lo interesante es que esas palabras de los profetas, eso es lo interesante y lo irónico y también lo triste, de que no se conozca el cumplimiento de las revelaciones del Señor, teniendo lectura todos los días de reposo, todos los Shabbat, todos los sábados. Para que no quede duda que era el sábado, mira, aquí coloco otra vez la Biblia católica. Ahí dice, las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga todos los sábados. ¿Está hablando Pablo mal del sábado? Quiero preguntar, vamos a ser sinceros. ¿Está rebajando la importancia del sábado? El sábado aquí, hermano, no es el tema de controversia ni el punto principal. Aquí lo que nos está diciendo Lucas es que ellos estaban reunidos en Shabbat. Aquí no se está diciendo de que ya esto no es necesario. El punto central aquí es aceptar a Cristo como el Mesías. Ese es el punto principal. Pero el detalle interesante es que ellos están reunidos en Shabbat y Pablo recuerda que no se conoce ni a Jesús ni el mensaje de los profetas a pesar de que se lee este mensaje todos los sábados en la sinagoga. Así ellos mismos, al condenar a Jesús, cumplieron estas profecías y ni siquiera se habían dado cuenta. Ese es el mensaje. Vuelvo a la Reina Valera 1960, versículo 28. Y sin hallar causa en Jesús, digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, o sea, de la cruz de madera, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Este es el mensaje. Aquí el tema en controversia no es el Shabbat. Aquí el tema es Cristo es Dios. Y el Padre lo levantó de los muertos. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo, o sea, los apóstoles. Y nosotros también, que aunque no fuimos testigos de esa obra milagrosa y de ese cumplimiento, que no estuvimos allí presentes y no se nos apareció en su momento, nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa? De que habría un redentor que pagaría el precio del pecado de la humanidad. ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo esa promesa? En Génesis capítulo 3, verso 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí en Génesis 3:15 está la promesa del Mesías. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente es Satanás. Entonces, se ha cumplido en Jesús este mensaje, estas promesas dadas a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, el Salmo 2. El Salmo 2, ustedes pueden corroborar que dice eso en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso es que se considera que este Salmo 2 es un salmo mesiánico, que por cierto ya lo explicamos también aquí en el canal. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, si no me equivoco, creo que es el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, habiendo servido David a su propia generación según la voluntad de Dios, dice, durmió. ¿Qué es la muerte? Aquí se confirma todo lo que hemos venido estudiando desde atrás, desde Génesis. Dos puntos principales. El sábado sigue estando vigente, ¿ok? Y la muerte es un estado de inconsciencia, es como estar dormido, pero aquí dice que David durmió. Aquí no dice que David se fue al cielo. Aquí dice, David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, su cuerpo se descompuso.
Pero ¿son estos dos puntos los relevantes dentro de este capítulo a pesar de que se reafirma todo lo que hemos venido diciendo? No. Aquí el punto principal es que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas. Pero se aclara la situación. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, o sea, Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Cristo. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y tú te preguntas, ¿cuál es la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. A ver, Moisés no escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los escribió Dios. Entonces, ¿qué era lo que se decía de la ley de Moisés? Se consideraba la ley de Moisés todos los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y todas las ordenanzas, que a la final no podían justificar a nadie. ¿Por qué? Porque eran símbolos y todos señalaban al Mesías. La matanza del cordero y la manera como los corderos se mataban, o los tipos de animales que se sacrificaban y en el tiempo que se sacrificaban, y las formas de purificación y todas las reglamentaciones, que parece que son 613, yo no las he contado, pero las he escuchado tanto de muchas personas que dicen 613 leyes. Para mí las relevantes son los 10 mandamientos. Solo que estas normativas eran símbolos y prefiguraban la obra del Mesías, o sea, todo apuntaba al Mesías. Estas 613 leyes, aunque están alrededor de los 10 mandamientos, son leyes que perecen, son leyes que tienen un tiempo circunstancial. Pero los 10 mandamientos, que incluye la obediencia al cuarto, que es el Shabbat, el sábado, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que fueron escritas con el dedo de Dios, son la norma de la conducta humana y son el fundamento del gobierno universal de Dios. Entonces, a ver, si yo estoy en contra de uno, también estoy en contra del de no matarás, el de adulterio, el de la mentira, y el de la deshonra a los padres y todas esas cosas. ¿Te das cuenta? O sea, también tenemos que medir la manera como nosotros tratamos de interpretar lo que significa la ley de Moisés y estar bajo la gracia. Porque aquí cuando hablamos de la ley de Moisés estamos hablando de las reglamentaciones que están alrededor de los mandamientos, pero no son los mandamientos. Y dice, mira, ellas no nos pueden justificar. Claro, es que por obediencia tú no te vas a justificar. Porque a la final estamos inclinados hacia el mal. Pero la obediencia es la demostración de mi agradecimiento por la salvación que el Señor me ha dado. Somos justificados a través de Cristo y la obediencia es un resultado. ¿Y cuál es la obediencia que debemos dar? Pues la que aparece en los mandamientos. No son las reglamentaciones y las ceremonias que a la final eran símbolos, para diferenciar una de otra. Entonces, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ya que por eso no puede ser justificado, en él, en Jesús, es justificado todo el que cree. Y el que cree, por supuesto, acepta a Jesús como el Mesías y empieza a vivir de acuerdo a la normativa divina. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la contare. ¿Y dónde aparece esta referencia del Antiguo Testamento del mensaje de los profetas? Bueno, aparece específicamente en el versículo número 6 de Isaías 46 y de Isaías 49. Ustedes pueden corroborarlo para que vean aquí cómo Pablo, está citando el Antiguo Testamento para hablar del cumplimiento de las promesas. Termina aquí su discurso y dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, dice los gentiles, o sea, los extranjeros, pero pudiéramos pensar que no eran gentiles porque ¿qué hacían en la sinagoga? Si estaban en la sinagoga era porque habían aceptado el judaísmo o se habían circuncidado. Pudiéramos decir que eran extranjeros, pero que ya formaban parte del judaísmo. Entonces, estos gentiles les rogaron, les pidieron, les rogaron, les solicitaron, estaban deseosos de que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, el próximo Shabbat, porque ellos tenían que salir a trabajar a partir del domingo, del primer día, 6 días trabajará, pero igualmente le dijeron, mira, el próximo Shabbat nos gustaría que nos acompañes y que nos sigas hablando de estas cosas, que nos las vuelvas a repetir y a ampliar.
Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo, quienes hablándole les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo, o sea, el siguiente Shabbat, el próximo sábado, el siguiente sábado, el efecto fue mayor. El efecto fue que toda la ciudad, casi toda la ciudad, al oír la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a llenar de celos? O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el problema aquí? ¿Crees que te van a quitar el liderazgo? O sea, la conveniencia personal siempre por delante. Ellos vieron que la muchedumbre estaba escuchando a Saulo y a Bernabé y en lugar de alegrarse de que las personas tienen hambre de la palabra, se llenan de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira la actitud, ¿no? Contradiciendo y blasfemando. ¿Habrá alguna diferencia entre esa actitud el día de hoy cuando alguien está dispuesto a abrir la Biblia y enseñarla a otras personas con claridad? Seamos sinceros. ¿Existe la actitud de ciertos líderes el día de hoy de esa manera? ¿Contradiciendo y blasfemando? Cuando hablamos de blasfemia estamos hablando de groserías hacia Dios. O sea, tratando de decir todo lo contrario a lo que Dios ha enseñado. Y echar por tierra los mandamientos de Dios, por más creyentes y por más ceremonias religiosas que hagamos en nuestras iglesias, es una blasfemia. Esa es la realidad. Dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ustedes tuvieron el privilegio de ser los primeros en escuchar este mensaje. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles que están más dispuestos a escuchar. Peligroso eso, hermano. Cuando uno rechaza la revelación del Señor, llega uno a un punto en que nuestros ojos se ciegan tanto y nuestros oídos se tapan de forma espiritual, que el Señor busca a otros que realmente quieran escuchar. ¿Se despreció al pueblo de Israel? ¿Se despreció al pueblo judío? Jamás, jamás se ha despreciado el ser humano, indiferentemente de dónde hayan nacido, indiferentemente el estilo de vida que hayan llevado. Jamás Dios ha despreciado a nadie. Somos nosotros los seres humanos que despreciamos las exigencias de Dios. Y Pablo les aclara, a ustedes se les dio la oportunidad de escuchar primero el mensaje. Pero puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos vamos a personas que sí quieran escuchar, a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, o sea, todos los que estaban dispuestos a escuchar y a obedecer. Y eso es lo que marca la diferencia. No es ser religioso, no es tener un puesto de responsabilidad, no es pertenecer a la iglesia X, Y o Z. Es estar dispuestos a obedecer, a creer y a vivir según las exigencias de Dios para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No era la palabra de Pablo, no eran las enseñanzas humanas, era la palabra del Señor que se difundía por toda la provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Cuando uno quiere hacer las cosas correctas, evidentemente el enemigo va a poner trabas. Y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo, porque la obra no era de ellos, sino del Señor, y llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida el día de hoy. Quiere llenarnos de gozo y de Espíritu Santo, no de blasfemias, no de tergiversaciones, no de hacer las cosas a nuestra manera. El Señor quiere lo mejor para nuestra vida.
Y aquí las enseñanzas son claras. Ahora, si yo no quiero entenderlo, eso ya es otra cosa. Pero yo tengo la oportunidad de conocer la revelación del Señor, y esa revelación fortalecerá mi fe y me hará vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos.